Esta serie le hemos titulado La familia, diseño de Dios, ¿sí? Y todos, de alguna manera o de alguna forma, pertenecemos a una familia. El padre, el hijo, la hermana, el hermano, la mamá, todos pertenecemos a una familia. Y yo no tengo ninguna duda de que Dios quiere que cada día nuestras familias sean mejores. Los jueves también hemos iniciado una una serie también sobre la familia. Los jueves se llama Restaurando a la Familia. También ya tenemos 3 jueves que hemos estado compartiendo acerca de mensajes donde Dios quiere poner el orden en cada uno de los que formamos parte de la familia. Comenzamos hablando acerca de la sujeción con las mujeres. Estamos hablando, este último jueves hablamos acerca del deber de los maridos, amad a vuestras mujeres. Y yo le animo a que escuche los discos y puede venir los jueves, que bueno, aquí le esperamos. Y pues los domingos también no se pierda ninguno de estos temas porque pues es necesario que aprendamos qué dice Dios acerca de la familia para no perdernos en este mar de deficiencias que tiene la familia en estos tiempos, de veras, donde la familia pues ha estado perdiendo, ¿verdad? Las características de las cuales Dios diseñó, sí, o sea, anteriormente veíamos un cuadro veíamos un cuadro familiar y veíamos al esposo, la esposa y los hijos ahí bien retratados. Ahora muchas veces vemos solamente a la mamá con los hijos, ¿verdad? Porque hay muchas cuestiones en cuanto a la mamá en la soltería, teniendo hijos. O sea, se ha desvirtuado realmente lo que Dios diseñó desde un principio. Y bueno, pues a través de este tiempo queremos estar hablando acerca del diseño de Dios, que es la familia, y pues hacerlo de una manera que pues todos aprendamos cada día. Dios quiere que usted y yo aprendamos, conozcamos, pero sobre todo obedezcamos lo que Él ha diseñado y caminemos en el orden que Él estableció. Y bueno, el tema del día de hoy que yo quiero compartir con usted se llama ¿qué generación estamos formando? ¿Qué generación estamos formando, no? Hay usted ha escuchado hablar de la palabra generación. Bueno, la Biblia habla muchas veces de la generación, ¿verdad? ¿Y qué es una generación? Bueno, se usa esta palabra cuando se habla de gente viviendo un ciclo. Usted y yo estamos viviendo un ciclo. El día de mañana Dios nos va a llamar a cuentas a usted y a mí. Nos vamos a ir y se terminó nuestra generación. Pero ahí viene gente detrás de nosotros que esa será otra generación. Entonces, es un grupo de personas nacidas aproximadamente al mismo tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que ustedes y yo estamos haciendo ahora. Pertenecemos a una generación. Es esta generación a la que Dios pues le está hablando también. Así como le habló, cuando vemos en la Biblia, vemos que le habla Jesús aquí en la tierra, les habla a varias generaciones, les habla de diferentes formas y les recriminen algunas veces generación de víboras, generación incrédula, generación perversa, generación inconforme, o sea, Jesús habla y le habla duro a las generaciones. Y sabe, yo quiero ser una generación que Dios le hable bien, que Dios diga que hemos cumplido con lo que Dios estableció. Y bueno, quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Éxodo. Yo creo que los que son profesionistas, pueden entender muchas veces también este término de la palabra generación, porque siempre que se encuentra un ingeniero con otro ingeniero, siempre se preguntan, oye, ¿qué generación eres? ¿Se ha escuchado eso? O, por ejemplo, yo que soy contador público, siempre cuando platico con alguien y le digo, no, yo también soy contador público. Y ya siempre me preguntan, ¿y qué generación eres? No, pues yo soy la 74, 79. Ah, mira, yo soy 75, 80. Pero son generaciones, son ciclos de estudiantes. Es como esto. ¿Cuántos estudiantes del Instituto Bíblico hay que van a terminar en esta generación, ahora en septiembre? Mire, hay muchos. Ahorita son pocos, pero el día que sea la graduación, usted va a ver cientos de estudiantes aquí al frente, recibiendo su diploma por haber terminado el Instituto Bíblico en estos 2 años. Esa va a ser la primera generación del Instituto Bíblico Cristo para las Naciones, fíjese. Qué padre que ahora
podamos hablar de generaciones distintas, una generación que se comprometió con Dios a entregarle de su tiempo y de su vida para venir y estudiar de su palabra. Oiga, qué padre, man, todo esto. Me da gusto ser participante con uno de los maestros del Instituto Bíblico. La verdad, yo estoy satisfecho y me siento muy contento, pero más contento me siento de que hay mucha gente que decidió ser parte de una generación diferente, de una generación que no se conforma con lo que escucha solamente los domingos, sino de una generación que salen cansados del trabajo y vienen y se sientan y aprender lo que Dios tiene preparados para ellos. Pero sabe, vale la pena pagar un precio. Vale la pena ser una generación diferente. Y aquí es donde entra precisamente la parte del tema, ¿no? ¿Qué generación estamos formando? ¿Qué generación somos? ¿Qué generación estamos formando? ¿Sí? Éxodo 34, versículo 5. ¿Lo tiene? Está hablando ahí, ¿verdad? Dios con Moisés, y está ahí Moisés en la presencia de Dios, y están hablando, ¿verdad? Entonces, vaya conmigo al versículo 5 y dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta, ¿qué? Generación. Yo quiero que usted vea, tome en cuenta ahí en esos versículos que acabamos de leer, por cuántas generaciones conserva su misericordia Dios. No, lea bien. ¿A cuántas generaciones hace misericordia? Millares, miles de generaciones. ¿Sabe? Yo quiero, si mis generaciones pasadas fueron generaciones que caminaron en desobediencia con Dios, yo quiero que a partir de mi vida, a partir de mi generación, en las generaciones que vienen, sean generaciones que tengan la misericordia de Dios. Pero ¿sabe cómo va a ser esto? A través de nuestra vida. Usted y yo pertenecemos a una generación y como tal tenemos que caminar para que nuestros hijos, para que nuestros familiares puedan ver que usted y yo somos una generación diferente, una generación en la cual Dios ha establecido su reino en nuestra vida y usted y yo hemos decidido caminar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios nos ha dado la oportunidad a usted y a mí de escoger cómo queremos vivir, en la iniquidad o en el pecado o en el perdón. Dice que los que viven en el pecado, pues va a ser sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero a los que nos hemos arrepentido, a los que hemos pedido perdón, nuestra generación, Dios va a guardar su misericordia hasta miles de generaciones. Oiga, qué tremendo. Pero bueno, hay que pagar un precio. Yo no sé si usted está decidido a pagarlo, pero necesitamos pagar ese precio, ¿no? Entonces, tenemos que conocer primeramente la Biblia. Déjeme decirle que hace algunos años nosotros hicimos un programa de alimentar, de poner un desayunador, un comedor infantil. Y pues fuimos a las colonias de escasos recursos a invitar gente, pues a compartirles el evangelio, a darles de comer, suplirles despensa y todo eso. Y dentro de todas esas familias que fueron ganadas para el Señor, porque fueron ganadas para el Señor y y son cristianos, pero fíjese, dentro de esas familias había una familia que hasta la fecha a mí no se me olvida. Era una familia en la cual desde el abuelo hasta el nieto y hasta el bisnieto, más bien ya tenían bisnietos ahí, no sabía leer ninguna de las generaciones. Eran 4 que estaban ahí y no sabían leer. Entonces, cuando comenzamos a compartirles y les regalábamos Biblias o Nuevos Testamentos, el abuelo dijo, oye, pues hermano, pero pues no sabemos leer, ¿para qué los queremos? Mejor regálenselos a alguien que quieran que sepa leer. Entonces yo me propuse con ellos enseñarlos a leer y fui al INER y a pedir información, cómo podría hacerlo. Y entonces en uno de los salones aquí, a mediodía yo venía y bueno, me juntaba con ellos y les empezaba
ahora sí a enseñar hasta las carretillas, ¿verdad? Usted conoce las carretillas ahí de pa, pe, pi, todas ahí. Y estábamos, ¿verdad? De papá, vamos a formar la palabra papá y enseñándoles. Y traían ahí un cuaderno, ¿verdad? Y no, es que me sale bien difícil la P. No, como te salga, mira, y vamos a hacerlo. Y sabe, estamos, pero de repente dejaron de venir. Entonces yo me los encontraba y decía, oiga, ¿qué pasa? Vamos a seguir aprendiendo. No les está costando nada más que su tiempo de venir y aprender. Pero llegó el momento en que ellos me dijeron, ¿sabes? Así estamos a gusto. Así estamos a gusto, así hemos decidido vivir. Por generaciones nuestra familia no ha sabido leer ni escribir y nosotros, bueno, pues somos parte de esas generaciones y queremos seguir como estamos. Está perfecto, es muy respetable. Ahora, ¿que ellos un día van a estar con el Señor? Claro que van a estar con el Señor, pero las consecuencias de las malas decisiones de las generaciones pasadas están afectando a sus vidas. No tienen la capacidad de poder leer, de poder escribir, porque no lo saben hacer, porque así fueron sus generaciones pasadas. Ahora, déjeme decirle que usted y yo pertenecemos a una generación probablemente de gente que vivió pues en desobediencia a Dios, que decidió vivir en una desobediencia total, en una rebelión total contra Dios, y usted y yo sufrimos consecuencias también, y que algunos ya somos cristianos, venimos a la reunión, leemos la Biblia, oramos, estamos en el instituto, pero todavía estamos teniendo algunas consecuencias de la desobediencia de nuestros antepasados, ¿verdad? De nuestros abuelos o de nuestros padres. Pero sabe, hoy es el día en que usted y yo podemos pararnos en la brecha y decir, ¿sabes? Hasta aquí. Mis generaciones siguientes no pasarán por las mismas maldiciones, por las mismas desobediencias, por lo mismo que yo pasé. Y hoy yo decido pagar el precio de vivir una vida diferente. Hoy yo decido tener una familia totalmente diferente a la que yo tuve cuando era un niño, a la que tuvo mi papá cuando era niño, a la que tuvo mi abuelo cuando era niño. Familias totalmente disfuncionales, llenas de alcoholismo, llenas de hechicerías, de rebelión contra Dios totalmente. Pero hoy usted y yo podemos pagar el precio de que nuestra familia sea una generación diferente. Y yo le pregunto, ¿qué generación estamos formando? Porque vamos a formarla a través de nuestra manera de vivir, a través de la respuesta que usted y yo le estamos dando a Dios. De esa forma es como estamos formando la generación que viene detrás de nosotros. Tenía una compañera, cuando yo trabajaba en la banca, tenía una compañera que por 3 generaciones, ella era la tercera generación de divorcios. Y cuando yo estuve trabajando ahí, le compartimos, ella llegó a venir aquí a la iglesia en algunas reuniones y le gustaba y todo eso, pero pues el mundo, ¿verdad? No se afianzó bien y otra vez regresó. Y yo le decía, mira, mientras tú no decidas romper con esa maldición que vienes arrastrando de divorcios en las generaciones en las que estás viviendo, sabes, tus hijos van a pasar las consecuencias igual, se van a transmitir. Pues déjeme decirle que ahora su hija ya pasó a formar parte de la lista de la 4ª generación de divorcios. Muchos compañeros míos de la generación que fuimos amigos desde niños, que crecimos juntos en la juventud, en la infancia, en el alcohol y en la droga, déjeme decirle que muchos de ellos ya están muertos o algunos de ellos están todavía en la cárcel. ¿Sabe? Fue una generación difícil, pero ellos tuvieron la misma oportunidad que yo tuve de buscar a Dios y de obedecer a Dios. Y algunos están pagando las consecuencias. Si no caminamos en el orden de Dios, usted y yo vamos a estar repitiendo los mismos patrones. Vamos a estar repitiendo los mismos patrones en nuestra familia. Muchos, si nos preguntan a usted y a mí, a muchos de nosotros, ¿te gustó la familia en la que creciste? Muchos vamos a decir que no. Había pleitos, había golpes, había borracheras, había cantidad de cosas. Pero ¿sabe? ¿No nos gustó? ¿Pero qué estamos haciendo para cambiar esta generación? ¿Qué estamos haciendo para que sea diferente totalmente? Usted y yo debemos de preocuparnos por nuestra generación, ¿sí? Vaya conmigo a Lucas capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1, versículo 49. ¿Ya lo tiene? Dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es, ¿de cuándo en cuándo? De generación en generación. Su misericordia es de generación en generación.
Yo quiero decirle algo bien importante. Lo más, valga la redundancia, lo más importante para Dios, fíjese bien, no es su trabajo ni mi trabajo, no es su ministerio ni mi ministerio. Lo más importante para Dios es nuestra familia. Dios no le va a pedir cuentas de cuántos contratos abrió, cuántas casas vendió, a cuántas personas evangelizó, a cuántas personas llevó al Señor. Dios no le va a pedir cuentas de nada de eso, fíjese. Dios le va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con la familia que yo te di? Principalmente a los varones. ¿Qué hiciste? ¿Qué estamos haciendo con la familia que Él puso en nuestras manos? Hablando de los varones. Y a la mujer le va a hablar igual. ¿Qué hiciste con la sabiduría que yo te di como la ayuda idónea? ¿Qué hiciste con la sabiduría como madre en la vida de tus hijos? ¿Sabe? Cada uno somos parte integrante de una familia y para Dios es una parte importante. Usted y yo necesitamos enseñarle a nuestra generación, a nuestros hijos principalmente, a ser una generación temerosa de Dios. Y sabe, si Dios nos ha estado enseñando acerca de todo esto, es porque Él nos ha dado a usted y a mí la capacidad especial para trabajar con la familia. O sea, usted y yo tenemos una capacidad especial, y más ahora que conocemos a Dios. Ahora que conocemos a Dios tenemos que tener una familia diferente, una familia que verdaderamente camine con el estándar de lo que estamos predicando, de lo que estamos enseñando, de lo que estamos leyendo en la Biblia. Si nuestra familia no se adapta al estándar en el cual Dios diseñó esta familia, ¿sabe? Algo está fallando, porque Dios no está fallando. Algo nos está fallando a nosotros que nos hace caminar fuera del estándar que Dios diseñó como familia. Algo está fallando. Ahorita antes de entrar a compartir, estaba ahí afuera y vibró mi celular, ¿verdad? Ahí, y era mi hijo. Y pues me dio mucho gusto, ¿verdad? Me dio mucho gusto escuchar su voz porque pues hoy en la noche se cumplió una semana que no lo veía. Él tiene 13 años y anda de misionero en Oaxaca y regresa hasta el martes. Entonces, yo le decía, le puse piedritas en el camino para decir, a ver qué tan convencido estaba de lo que quería hacer. Y yo le decía, hijo, te van a dar sopa de chango. No le hace, papá, yo quiero ir, quiero probar la sopa de chango. Hijo, te van a dar tamales de lote. Qué bueno, ¿verdad? Tamales de gato, porque parece ser que hubo un grupo que fue de misioneros y les dieron tamales de gato, ¿verdad? Me estaban diciendo que había 3 gatitos ahí, en una casa donde llegaron. Dice, cuando llegamos, dice, se me hizo tan raro ver 3 gatitos en una jaula. Dice, pues los gatos normalmente siempre andan afuera ahí, pues buscando los ratones, ¿verdad? Y dice, pues a mí se me hizo muy raro. Nos estaba platicando un hermano, dice que los vi. Y así pasó, ¿no? Entonces, al día siguiente nos invitaron a cenar o algo así, palabras más, palabras menos. Nos invitaron a cenar y ¿cuál va siendo la sorpresa? Que ya no eran 3 gatitos, creo que quedaba 1 o 2. O sea, hasta eso bien aprovechados los gatos, para hacer tamales para toda la gente. Yo le decía a mi hijo, te van a dar tamales de gato. Y me decía, no le hace, papá, compro mi Maruchan, decía él, ¿no? Y yo trataba de ponerle ahí ciertas piedras para ver su convicción. Y no, él dijo, papá, yo quiero ir, y yo quiero ir, y yo quiero ir. Y el domingo lo trajimos en la noche, se subió al autobús y lo veíamos como pez en el agua, ¿verdad? Con todos. Es el más pequeño de edad de todo el grupo, tiene 13 años, ¿no? Entonces, pues yo se lo encargué a todo el mundo, primeramente al Señor, ¿verdad? Y por favor, le pone su pañalito, que no le pone su talco, que no se roce, por favor, no se crea. Se lo encargué al Señor, ¿verdad? Le dije, Señor, un día, Señor, yo vine, junto con mi esposa venimos y te lo presentamos, Señor, y te lo entregamos. Venimos y dijimos, Señor, aquí está. Señor, si tú lo quieres usar, llévatelo, Señor. Preparó 5 predicaciones porque está en el Instituto Bíblico también. Y ya ve que Carlos deja predicaciones, ¿verdad? Les dejó 30 predicaciones nada más para que se la pasen en vacaciones, ¿verdad que sí? 30 predicaciones. Entonces les había dejado 5 y él se puso a preparar 5 predicaciones. Y le dije, te van a poner a predicar. No le hace. Y bajó sus predicaciones, las imprimió y se las llevó. Iba preparado, ¿no?
Y yo decía, híjole, qué padre, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de ser una generación diferente para mis hijos, Señor. De ser una generación en las cuales, Señor, ver a nuestros hijos comprometidos con el Señor. Liz, que estaba ahorita aquí ministrando en el pandero, tiene 12 años ininterrumpidamente que ingresó al pandero. Desde los 6, 7 años ingresó. Y bueno, ¿por qué le hablo yo de mi vida y le hablo de mis hijos? Bueno, pues porque yo soy el que estoy predicando. Y yo tengo el micrófono, yo puedo hablar de lo que yo quiera. ¿Verdad que sí? No se crea, no. Todo tiene razón de lo que le estoy diciendo. Pero sabe, es una generación que ahora yo veo en mis hijos. La otra hija está en el coro de los adolescentes y está en el discipulado. Son 3 hijos. Y sabe, yo estoy agradecido con Dios por la vida de mi esposa, porque juntos queremos ser una generación diferente. Que tenemos fallas, que tenemos cosas que corregir. Claro que tenemos que corregir. Hace 2 días yo hablaba con ella y le decía, estábamos en el panteón, llegamos antes de que llegara el cortejo fúnebre y estábamos ahí junto con mis hijas y yo andaba platicando ahí, caminando con mi esposa y platicando y le decía, ¿sabes? Ahora que estoy hablando de la familia, ahora que estamos hablando del matrimonio, de los varones, todo eso, Dios me está poniendo unas confrontadas como no te imaginas. Dios, porque usted sabe que Dios nos habla primero a los que venimos aquí arriba, Dios trata con nosotros. Y yo le decía, ¿no te imaginas cómo Dios me está confrontando? ¿De veras? Y ella me decía, bueno, ¿y qué vas a hacer? Lo mismo. Todo menos echarme para atrás. No hay vuelta. Aquí no hay vuelta. Porque yo puedo ver la bendición de servir a Dios y de estar fiel y firme en el camino de Dios. Yo tengo 24 años que conocí al Señor y sabe, vale la pena. Vale la pena haber dejado tantas cosas por servir a Dios y para estar involucrado con Dios. Y yo veo la generación que viene detrás de nosotros, ¿sabes? Será una generación temerosa de Dios. Será una generación que no les va a costar trabajo obedecer a Dios y caminar con Dios. Yo lo veo. Y sabe, su generación y mi generación tiene que ser diferente. Tenemos que vivir diferente. Pasábamos un día antes en la noche por López Mateos, veníamos de la funeraria y estaban ahí por Plaza del Sol. Usted conoce todos estos cuates que se juntan por ahí, que dan un espectáculo, ¿verdad? Del pleno pecado en el mundo, ¿no? O sea, que dicen que es que somos mujeres atrapadas en el cuerpo de un hombre. Por favor, no seas payaso, eres un hombre. Dios dijo varón y hembra, ¿no? Y pasas por ahí, andan todos vestidos de mujer y todos porque dicen eso, sus rollos, ¿no? Pero pasamos por ahí, mis 2 hijas y mi esposa y yo, y veíamos, ¿y cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? Ahora, usted y yo estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y sabe, la Biblia habla de muchas generaciones. Vaya conmigo a Génesis capítulo 6, para que vea cómo no es la primera vez que el mundo está como está ahora. No es la primera vez que el mundo llega a los límites en los cuales está viviendo ahora. Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Ya lo tiene? Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Hay mucha diferencia entre el mundo de ahora y lo que estamos leyendo? Para nada, para nada. Vea el 6, qué tremendo, esta parte, fíjese, esta parte, el versículo 6. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Dios, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Sabe? Yo no quiero que Dios diga lo mismo de mi generación. Yo no quiero que diga lo mismo de mi familia, de mi generación. Que diga Dios, me arrepiento de haberlos hecho. Yo quiero que Dios diga lo que sigue. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Sabe? Yo quiero que Dios diga lo mismo. Varón justo y perfecto en sus generaciones. ¿Sabe? Noé no la tenía fácil. ¿Estamos de acuerdo? El mundo, fíjese, para que Dios haya dicho, me arrepiento de haber hecho al hombre. Oiga, ¿cómo está el mundo? En las mismas circunstancias, pero usted y yo tenemos algo que nos hace diferentes a vivir como ellos están viviendo. Pero tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Sabe? Yo me imagino a Noé ahí pensando, ¿verdad? Un momento, el mundo está horrible, el mundo está acabándose, el mundo está por ningún lado. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a parar firme, yo voy a obedecer a Dios. Si el mundo se está destruyendo, ¿sabes qué? Yo me voy a parar, yo me voy a limpiar, yo me voy a detener, yo voy a orar, yo voy a ser obediente a Dios. Pues ¿sabes? Mi generación va a ser distinta. Y ¿sabe? Todo esto lo llevó a que los ojos de Dios estuvieran puestos sobre de él y él fuera preservado del diluvio. Pero ¿sabe? No solamente él fue preservado. ¿Qué sigue diciendo? Dice, ¿dónde está? Déjeme ver el versículo. No, pero no es el que yo quería compartirle. O sea, versículo 22, perdón, el 22. Dice, y lo hizo así Noé, fíjese, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué fue lo que Dios le mandó? Bueno, usted lo ve en el versículo 15, como Dios le da la especificación, le dice, y de esta manera le harás 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura, una ventana harás al arca. Dios le da la especificación correcta de cómo debería ser el arca. Y vemos en el versículo 22 cómo dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a lo que Dios le mandó. Ahora, ahí viene una pregunta bien importante. ¿Estamos haciendo usted y yo lo que Dios nos ha mandado? ¿Estamos formando una generación de obediencia? ¿Estamos haciendo realmente lo que Dios nos ha mandado? ¿O todavía tienes un pie en el mundo y un pie aquí adentro? Eso es una generación religiosa. Que estás con un pie afuera y un pie adentro. Que el domingo, así me dijo un día un hermano de otra persona, dice, mira, esta persona viene el domingo y come angelitos. Y toda la semana se la pasa haciendo diablitos. Y dije, órale. Aquí viene y come angelitos. Y toda la semana hace diablitos. Piénsele. Entonces, ahí está. Vean el versículo 7, capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Dios a Noé, entra tú y cierra la puerta. ¿Así le dijo? ¿Cómo dijo? Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Fíjese, entra tú y toda tu casa. Varón, si tu matrimonio, tu familia está mal, déjame decirte que la parte más importante de que tu matrimonio o tu familia no esté funcionando, la tienes tú como cabeza. Así de fácil, así no hay vuelta de hoja. ¿Por qué? Porque tú y yo somos los que dirigimos la empresa que Dios nos ha puesto en las manos. Si tú eres dueño de una empresa y tu empresa anda mal por las malas decisiones que estás tomando como cabeza, tú eres el culpable, tú eres el responsable como director. Pues déjame decirte que nuestra familia es una empresa. Y tú y yo somos los directores como cabezas de ahí y somos los que tomamos las decisiones. ¿Qué decisiones estamos tomando? Ahora, los demás tienen parte, claro que van a tener, pero la parte más importante de responsabilidad la tenemos tú y yo como varones. Si nuestra familia no está funcionando, es porque nosotros como varones no hemos estado pagando el precio. Ve cómo habla Dios con Noé. Noé, varón justo y perfecto, le está hablando a él y por la gracia que Dios había visto en Noé y por la misericordia de Dios en la vida de Noé, le dice, entra tú y toda tu casa.
Ahora, yo imagino que no ha de haber sido fácil cuando Noé llega con su esposa y le dice, oye, mi amor, fíjate que pues, me habló Dios que construyera un arca. Ay, Noé, ¿un arca? Oye, pero espérame, ¿y qué le vas a hacer? Aquí ni charquito hay, ¿dónde meter el arca, verdad? ¿Qué vamos a hacer? O cuando cita a los hijos, y ayúdenme a construir el arca, vamos a hacer esta arca, miren, y todos, mi papá ya le entró, ya se le acercó el alemán, ¿verdad? Ya vino, ya lo visitó el alemán, el Alzheimer, ¿verdad? Ya no sabe ni lo que está haciendo, todos esos rollos, imagínese. Pero ¿sabe qué no? La familia le ayudó a Noé a cumplir con el propósito de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Noé daba testimonio con su vida de lo que él estaba haciendo. Ellos sabían que si Dios le hablaba y él tenía que obedecer. Y los hijos estaban detrás de lo que Dios hablaba con Noé y le ayudaban. Tan es así, y vemos cómo preservó no Dios nada más la vida de Noé, sino la vida de su familia y la vida de sus hijos y la vida de las esposas de sus hijos. ¿Por qué? Porque fue una generación diferente. O sea, de esas generaciones son de las que necesitamos, pero tenemos fe para caminar de esta manera. Necesitamos la fe. Necesitamos venir y oír la palabra y tener fe para poderla aplicar a nuestra vida. Porque si no, pues, ¿qué caso tiene? Una fe como la de Rahab. ¿Usted conoce a Rahab en la Biblia? Vaya conmigo a Josué, por favor. Capítulo 6. Rahab era una mujer ramera, fíjese. Pero ¿sabe qué? Tuvo fe. Tuvo fe. Josué capítulo 6, versículo 22. ¿Lo tiene? Josué 6, 22. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entra en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Fíjese, esta mujer tuvo fe en lo que estos hombres habían ido a reconocer el terreno, les dio ahí albergue, creyó, y ellos le prometieron que su familia también iba a ser preservada. Y vea, entonces Josué los manda y les dice: cumplan lo que ustedes le juraron a esta mujer, ¿verdad? Sáquenla. Versículo 23. Y los espías entraron y sacaron a Rahab. Pero vea lo que sigue, no sola. Dice, sacaron a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Cuando tú y yo decidimos caminar en obediencia a Dios, nuestra familia va a hacer lo mismo. Y si no lo hace, algo no está funcionando. Debemos de ser una generación de fe, una generación que confíe. ¿Sabes? Cuando Cristo vino, Él encontró diferentes generaciones en la tierra, diferentes tipos de familia. Encontró gente con unas actitudes raras, ¿verdad?, que fueron derivadas precisamente de sus familiares. Y si usted lo ve en el tiempo actual, la forma que tenemos de comportarnos o la forma que tenemos de responderle a las situaciones de la vida, muchas veces esas situaciones y esas formas de comportamiento fueron heredadas por las generaciones pasadas en nuestra familia. Mi esposa tiene mucho la costumbre de decirme, yo no tuve mucha convivencia con mi papá por cuestiones de su trabajo. Para él era más importante el trabajo en un momento dado, y además pues eso fue lo que le enseñaron a él, ¿no? Pero me dice, oye, híjole, yo creo que las pocas veces que veías a tu papá o el poco tiempo que tenías, dice, ¿cómo aprendes? Porque a veces tienes las mismas actitudes o las mismas maneras de hablar que tu papá. Le digo, bueno, pues también son los genes, ¿verdad? Pero pues aprende uno mucho de los padres, aprende uno muchísimo de los padres en ese sentido. Y aquí es una buena pregunta, ¿qué están aprendiendo nuestros hijos? ¿Qué respuesta le damos a Dios tú y yo cuando estamos pasando por una situación difícil? ¿Blasfemamos? ¿Gritamos? ¿Renegamos? ¿Maldecimos? ¿De qué manera le estamos demostrando a nuestros hijos que confiamos en Dios? Pero sabes, las generaciones son lo que nos han entregado. Pero yo creo que ahora
ahora en este tiempo, en esta generación que estamos viviendo tú y yo, lo menos que podemos hacer es culpar a las generaciones pasadas, a nuestros padres. A lo mejor probablemente tú vienes y me dices, es que tú no conociste a mi papá, cómo me pegaba, cómo me gritaba, cómo me ofendía, cómo hacía tantas cosas en mi vida. Es que no conociste a mi mamá y mi mamá era así, era de esta manera y de esta forma. Y por eso ahora yo soy con mis hijos de la misma manera y yo quiero tratar a mis hijos así, 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 así. Déjame decirte algo, probablemente tienes toda la razón en que fue lo que aprendiste en otro tiempo y quisiste hacer tu matrimonio de la forma en que tú viviste en tu casa. ¿Sabe? Cuando yo recién me casé, pues yo vi el estilo de ser de mi papá con mi mamá y mi papá era un hombre que diario sacaba el billetito, diario, todos los días mi mamá le tenía que pedir el dinero para poder ir a comprar lo que se iba a ocupar para el día de la comida y sacaba mi papá el billete diario todos los días. Cuando yo llego al matrimonio, ¿sabe qué? Hago lo mismo, pues me voy a trabajar y los primeros días de casados y mi esposa me dice, oye, ¿no tienes para el gas? Sí, pues coma, saco mi billete y se lo doy, ¿verdad? Pero ella sabiamente no me decía nada, sino que después de unos días ella misma empezó a trabajar conmigo con la sabiduría y me decía, oye, fíjate que a mí me gustaría ir al tianguis y en el tianguis puedo agarrar la fruta y todo a mejor precio a que ir a la tienda de la esquina todos los días a comprar lo que necesitamos para la comida. ¿Cómo ves? ¿No te sería más fácil dármelo por semana o por quincena como te paguen a ti? ¿No se te haría más fácil? Y yo, no, ¿pero por qué? Pues es que mi papá se lo daba a mi mamá todos los días. ¿Qué tiene que te lo así? No, pero es que mira, y sí es cierto, yo recuerdo que mi mamá todos los días iba a la tienda de la esquina y pues lógico a comprar lo que necesitaba para la comida del día, ¿verdad? Y, ¿sabe? Pero ella con su sabiduría me hizo ver que la mejor manera era dárselo como ella lo necesitaba. Pero venimos y aplicamos principios que heredamos de nuestras familias. Ahora, bueno, pues ahora ya no tenemos problema en esa parte, ¿verdad? O sea, yo entendí que era lo que se necesitaba hacer de esa manera. Pero así como eso, esto es un detalle que le estoy platicando. Pero así como eso, a veces queremos resolver los problemas en nuestra familia a gritos, a golpes, con pleitos, dejándonos de hablar. Hace un momento en la mañana estaba con una persona que su esposo, comienza ella a platicar con su esposo y su esposo inmediatamente se da la vuelta y se le pierde por 3 días, por 3 meses. Dice que lo más que se le ha perdido son 6 meses, fíjese. Y ya regresa para arreglar los problemas. Y déjeme decirle lo más triste, tiene más de 20 años de cristiano. ¿Pero por qué se admira? ¿Cómo está viviendo usted? ¿Cómo le da la respuesta a usted a los problemas? A mí no me afecta si el Señor se pierde 6 meses o 3 meses o de qué manera responde. A mí me afecta lo que yo hago, la manera en que yo le estoy respondiendo a Dios. Eso es lo que a mí me afecta. Igual que a usted. Pues ni nos espantemos, porque pues al final de cuentas Dios es personal. Pero se lo pongo como ejemplo. ¿De qué nos sirve que conozcamos la palabra de Dios? ¿De qué nos sirve que usted y yo vengamos a una iglesia los domingos a recibir la enseñanza si seguimos viviendo como cada uno queremos? ¿Qué clase de generación estamos formando? ¿Sabe? Yo le decía a los de la mañana, ¿ustedes creen que nada más porque Chava es muy ocurrente se le ocurrió poner la escuela para padres los lunes en la tarde, en la noche? No. No es por ocurrencia, es porque creemos en el plan que Dios diseñó para la familia, para los matrimonios. No es una ocurrencia, no es una ocurrencia que todos los martes, un martes sí, un martes no, haya pláticas para novios. No es una ocurrencia. ¿Sabe por qué? Porque a través de las pláticas para novios, ¿sabe? Muchos parejas de novios que estuvieron asistiendo y que ahora son un matrimonio han puesto ya en práctica lo que aprendieron durante el tiempo que estuvieron asistiendo a las pláticas. El hecho de venir los lunes a la reunión de matrimonios, a la escuela para matrimonios, no es otra más que aprender los principios que Dios estableció. Pero sabe, es muy difícil, la verdad, en cuanto a tratar de que la gente venga, porque a veces estamos más metidos en nuestra propia comodidad. ¿Qué me pueden enseñar a mí? ¿Ahí qué me pueden enseñar? Si ya tengo 20 años de matrimonio, ¿qué me pueden enseñar?
para el número de matrimonios que viene los lunes y el número de matrimonios que somos en la congregación, no es ni el 1%. Pero ¿sabe? Estamos sacrificando a nuestros hijos y a nuestra familia en el altar de los triunfos, en el altar de los logros, en el altar de los éxitos. Ahí está, mire, está el altar bien puesto, el trabajo exitoso, la empresa exitosa, y arriba de ese altar están los hijos y la esposa cocinándose. No tengo tiempo para ir a la reunión de matrimonios, a la escuela para matrimonios. No tengo tiempo. Discúlpame, si tú me dices que no tienes tiempo, tú estás diciendo que Dios se equivocó en haber hecho el día de 24 horas. Entonces, ¿qué generación queremos ser? ¿Que no nos cueste trabajo nada? Que digan que les va bien con que vaya el domingo. Vaya conmigo, Mateo capítulo 3. Bueno, total. Mateo 3. Versículo 7. ¿Lo tiene? Mateo 3, versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿cómo les decía? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabe qué vio el profeta Juan, el Bautista ahí? Que la gente quería hacer del bautismo un rito. Quería hacer un rito. Porque pensaban que después de salir del agua bien mojaditos, ¿verdad? Pues iban a salir limpios. Y estos hombres pensaban que entrando al bautismo salían limpios y todo ese rollo. Querían hacer un rito. Eran tan religiosos que decían, vamos, nos bautizamos y ya salimos limpios y ya no tenemos nada que hacer. Pero Juan les dice en el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabe? Juan el Bautista era duro para hablarle a la gente, ¿no es cierto? Vemos de la manera como les hablaba. En otras palabras, lo que el profeta les estaba diciendo era a estos fariseos y a estos saduceos, lo que Juan les estaba diciendo, que sus familias de los saduceos y fariseos les habían heredado un espíritu religioso que lo tienen aquellos que piensan, fíjese bien, un espíritu religioso que lo tienen aquellos que piensan que por leer la Biblia, que por venir una vez a la semana a la iglesia, han comprado todo y pueden vivir como quieran. Yo voy el domingo a la iglesia y todos los demás días hago lo que me da mi gusto. ¿Está bien? ¿Está bien? Déjame decirte que eres un religioso de primera mano. Porque vienes y haces las cosas aquí, buenísima onda. Pero allá afuera haces lo que quieres. Eres un religioso. Tenemos que ser igual aquí y afuera, ¿sí o no? Bueno, eso es lo que yo creo. Si estoy equivocado, bueno. Pues. En la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Fíjese, no dice por sus señales, no dice por su predicación, no dice por su éxito en el trabajo, no dice por el carro que traes, por la casa que tienes. Dice, por sus frutos los conoceréis. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Sabe? Esos fariseos que vivieron en el templo del Señor, pues les habían enseñado una vida religiosa, que en la iglesia pusieran caras de santos y afuera de ella pudieran vivir diferente a como predicaban. Hace unos días un pastor vino aquí a mi oficina y estábamos platicando y me decía, Toño, me da mucha tristeza lo que te voy a platicar, me duele en el corazón. Dice, fíjate que hace unos días me invitaron a una comida. Una familia de la iglesia donde yo estoy pastoreando me invitó a una comida. Me dijo, pastor, usted sabe que mis papás van a otra iglesia y fíjese que van a hacer una comida a mis papás, una carne asada, y pues quiero invitarlo, pastor. Entonces le dice, sí, está bien, vamos. ¿Cuándo es? No, pues está el sábado. Y entonces dijo, sí, ahí nos vemos. Entonces este pastor llega con su esposa y con su hija a la comida. Y cuando va entrando ya
sale la persona que lo invitó y lo recibe y pásele, pastor, mire, pásele, hermana, a su esposa le dice, ¿verdad? Pasen, por favor, mira, acá está la gente en la terracita comiendo. Dice, pásele, por favor. Va entrando ahí a la terraza, al lugar donde se estaban reuniendo ahí, y dice que lo primero que vio fue unas de cazadores sobre la mesa, de tequila cazadores sobre la mesa. Y había algunos pastores ahí, y eran gente, todos eran gente de una iglesia, pero era de una iglesia de esas que dicen prohibido prohibir. ¿Usted conoce esas iglesias que dicen prohibido prohibir? Puedes hacer lo que te dé tu gusto. El domingo vas y te arrepientes y le pides perdón a Dios. Al cabo ahí está el confesionario. Al cabo Chuy García trae su estola y Chava y Carlos y te arrepientes, platicas con ellos y le dices, la regué. No se crea, eso ya es broma. Pero llega y dice de este pastor y entonces ve y pues ahí dice, no, mira, pura música de Vicente Fernández, pura música de Alejandro Fernández, las botellas ahí. Y luego detrás de nosotros llegó otro pastor, que era el pastor de la gente que estaba ahí. Hola, ¿cómo están? Pastor, ¿qué le servimos? Y dice, ay, no, ¿sabes qué? A mí prepárame una cubeta de ampolletitas. Ah, pues órale, ¿no? Y ya le traen su cubetita con sus ampolletitas y su hielito ahí y se la ponen al pastor ahí en la mesa, ¿verdad? Y no, pues no, qué buena onda que están aquí, qué gusto que vinieron. Me decía, Toño, eran gente que tú y yo conocemos, que tienen años en el Señor, que un tiempo vinieron aquí a esta congregación, pero pues la manera de predicar no les gustó y se fueron a buscar una iglesia donde se sintieran cómodos, como los mensajes que escuchamos el año pasado, iglesias al gusto del cliente. Pues déjeme decirle que mucha gente se ha salido y se ha ido a ese tipo de iglesias porque pues tienen todo bien cómodo. Bien padre, mire, el sábado, bien tranquilos, echan sus cazadores ahí, órale, toda la cosa. Y le dije, ¿qué hiciste? ¿Te echaste tu cazador y tu ampolletita? Me dijo, estás loco, me dice. Le digo, ¿qué hiciste? Dice, ¿sabes qué? Me empezó una tos. Ahí me sentí mal y me empezó una tos. Dice, y ya me salí, ¿no? Y salió la persona que me había invitado, me dice, pastor, pásese. No, dice, ¿sabes? Déjame decirte, tú conoces la palabra de Dios y tú sabes que esto a Dios no le agrada. Dice, mira, ahorita cuando yo estaba ahí adentro, así claramente yo escuché la voz de Dios que me decía, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues entonces, me da mucha pena que te agradezco la invitación, pero yo no puedo estar en un lugar así, ¿no? ¿No? Porque pues yo veo que es gente que no tiene una convicción como un cristiano. Y no me asusto. Yo me puedo sentar ahí con ellos, la verdad, y ellos pueden estar tomándose su tequila, su cerveza, lo que ellos quieran. No me asusta. Pero ¿qué comunión puedo tener yo con ellos? ¿De qué podemos hablar? ¿De la ética? ¿De la fidelidad? ¿De la congruencia? ¿De qué tema podemos platicar? Te voy a pedir un favor. Háblale a mi esposa y a mi hija. Sí, yo ya no quiero entrar. Me despides de todos y le dices a mi esposa y a mi hija que los espero aquí afuera. Yo me voy. Te agradezco la invitación, pero este no es un lugar para mí. ¿Sabe? Tenemos que llegar al momento en que usted y yo tenemos que estar bien convencidos de lo que estamos haciendo. Tenemos que estar convencidos si realmente estamos caminando en la voluntad de Dios. ¿O somos una generación religiosa? Vengo a la iglesia el domingo, me traigo mi Biblia, canto, escucho la palabra, hago mis apuntes y en la semana hago lo que me da mi gusto. Esa es una generación religiosa. Vaya a 1 Samuel, por favor. Primero Samuel capítulo 2, versículo 34. Samuel 2:34, ¿lo tiene? Dice, está hablando aquí acerca ¿se acuerda del pecado de los hijos de Elí? Elí era un sacerdote
Ofni y Fines eran sus hijos. Y vean lo que dice en el 34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. ¿Sí? Vean lo que dice en el capítulo 4, 17. Capítulo 4, versículo 17. Dice, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Fíjese, estos cuates, ¿quién eran Ofni y Fines? Bueno, pues eran los hijos de Elí. Elí significaba, el nombre de Elí significa altivo, fíjese, un nombre altivo. Y él hizo honor al nombre que tenía. Y fíjese, uno de sus hijos, Fines, significaba boca de serpientes. ¿Cómo fueron los hijos? ¿Sabe qué? Fueron unos religiosos de primera, ¿sí? Entonces, estos hijos, Ofni y Fines, nunca fueron corregidos. Hacían lo que les daba su gusto. Tenían una vida dentro de la iglesia y otra vida fuera de la iglesia. Y tenían doble vida. Y los hijos del sumo sacerdote Elí, ¿sí? Creía la gente que estos eran hijos de Dios de día, pero de noche eran hijos del diablo, relativamente. ¿Por qué? Porque dice que durante el día se la pasaban ministrando en el templo, pero en las noches se metían con las mujeres del templo. Así, pues léalo en su Biblia y se va a dar cuenta, ¿sí? Y, ¿sabe? Hay mucha religiosidad en las iglesias. Mucha religiosidad. ¿Y sabe? Dios nos guarde a cada uno de esa parte, de caer en esa religiosidad, de que seamos de una manera aquí arriba o ahí abajo. Y allá afuera seamos de otra manera. O sea, Dios nos guarde. Tenemos que ser una generación diferente. Una generación que marque la diferencia en las generaciones pasadas. Yo quiero que Dios diga como Noé, varón justo y perfecto entre sus generaciones. Todos formamos parte de una familia. Y yo sé que hay generaciones también inconformes, ¿verdad? Hay una generación inconforme también. Vaya conmigo, pues, se lo voy a mostrar. Me iba a adelantar, pero se lo muestro. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 16. ¿Lo tiene? Dice, más. Dice, está hablando aquí, ¿verdad? Dice, más, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailastes, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Sabe qué era esta? Una generación inconforme. Una generación que nada les llenaba. ¿Cómo es nuestra generación? ¿Sabe que a veces caemos en esa parte? Es una generación inconforme que cuando vienen a la iglesia todo les parece aburrido. Es que dirigió Chuy García, ¡ay, qué aburrido! Me gusta cuando dirige Chuy Mariscal porque es más alegre en los cantos. Lo dirige Chuy Mariscal y digo, ¡ay, no, es que viene estruendosa la alabanza y que no sé qué! Me gusta más cuando dirige Julio porque Julio es más tranquilito, las de Julio son de pura adoración. O sea, generación inconforme. Predica Toño Ortiz, qué aburrido, ya estoy cansado, ya no sé qué. ¿A poco no? Me estoy desquitando. No se crea.
Ay, como a mí me encanta que predique Chava Pardo. Ay, me hace tan amena la reunión cuando está ahí arriba predicando que yo digo, híjole, no cabe duda. Se la pasa uno bien chirindongo cuando escucha a Chava Pardo. Y no se diga cuando platique el pastor, no, no, cuando predique el pastor, no, 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 no. Los cielos se abren, me siento acá, ¿Usted qué cree? ¿Que estoy hablando al tanteo? No. Gracias por su sinceridad. Yo nada más tomo lo de que qué aburrido estar escuchando a Toño. Yo nada más. Ya lo demás ya no me importa. Ahora voy a tener que leer el libro Herido y Sanado. Voy a tener que pedir una consejería aquí con algunos de los pastores para que la congregación mirió. ¿Sabe? Somos inconformes, ¿sí o no? Somos una generación inconforme. Dicen que a veces somos como el perro del hortelano. Dice, el perro no se come las hortalizas, pero no deja que nadie se las coma, ¿verdad? Ni él se las come, ni nadie se las come. Y así estamos muchas veces. Venimos a la iglesia y todo nos parece aburrido, no es que hay demasiada alegría. ¿Sabe? Jesús encontró mucha gente en las calles que no estaba de acuerdo con nada. Y hay gente en las iglesias que no está conforme con nada, que habla mal de sus líderes, que siempre está buscando errores en los demás. ¿Sabe? Estos jóvenes decían cuando veían a Juan el Bautista, ¿no? Que estaba endemoniado porque vieron que Juan el Bautista no comía ni bebía. Y luego vino Jesús, que estaba con los pecadores y le decían que era un comilón, que era un bebedor, que no sé qué. O sea, nada les parecía. ¿Sabe? Esta es una generación inconforme. Y a veces usted y yo estamos en esta parte y nosotros mismos hemos hecho que las generaciones que vienen detrás de nosotros sea una generación inconforme. Cuando nos sentamos a comer y decimos, ay, ¿otra vez lo mismo de comer? ¿Les suena eso algo familiar, esposas? Que se siente el esposo y, ay, ¿otra vez lo mismo? Si en esta semana me has hecho 6 veces pollo. Y luego pollo, man. Total. ¿Sabe? Enseñamos a nuestra generación a ser inconforme. Porque a veces platicamos de veras. A lo mejor usted sale de aquí y luego comienza a platicar ahí en el camino. Ay, ¿sabes qué? No, a mí no me gusta cuando predica Toño Ortiz. Me gusta cuando viene el pastor y nos predica y nos enseña bien padre. Y ¿sabe? Sus hijos van escuchando lo mismo. Y un día van a ir a la reunión de adolescentes o de jóvenes y van a decir, no, es que predicó fulanito de tal, no me gusta cómo predica. O sea, comenzamos a hacer lo mismo. Cuando usted y yo deberíamos de darle gracias a Dios, no por el que está arriba, sino por su palabra. Porque a fin de cuentas la palabra es la palabra de Dios. Yo no le estoy hablando de ningún otro libro, de Corín Tullido o de algunas de esas, ¿no? Porque así tienen el cerebro los que leen esas revistas. Bueno, es que muchos no les captan porque no entienden cuál revista era esa. Era una revista de esas revistas ahí de amor y todo, se llamaba Corín Tellado. Así se llamaba, ¿no? Pero yo le dije Corín Tullido, porque así tiene el cerebro la gente que se dedica a leer ese tipo de revistas en lugar de leer la Biblia. ¿Sabe? Yo no le estoy hablando de ningún libro de esos, de lágrimas y risas, ni nada de eso. Le estoy hablando de la Biblia. Entonces lo que tenemos que buscar es lo que Dios me quiere hablar. Lo que Dios me está enseñando a través de la generación en la cual yo estoy formando parte. ¿Qué generación estoy formando? Una generación que verdaderamente dé muestras de que somos diferentes o, ¿sabe? En el hogar muchas veces somos muy inconformes. Nosotros los padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser conformes. Porque, pues, ¿quién les va a dar el ejemplo a los hijos si no los padres? Los hijos van a repetir los patrones. Si no, hacemos lo que tenemos que hacer tú y yo. Tenemos que desarrollar en nuestras familias la palabra sólida, palabra que nos lleve hacia una madurez.
Hagamos usted y yo una generación que ame la palabra, que nuestros hijos pregunten, se interesen en la palabra. Pero si no leemos la Biblia en nuestras casas, si no tenemos tiempo para leer la Biblia, estamos creando una generación que solamente demanda señales. Quiere ir a las iglesias y ver milagros y quiere, porque también habla la Biblia, no lo busque, pero ahí dice en Mateo 12:39, y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Hay generación que solamente busca las señales. Y de esto, ahorita en la actualidad, hay muchas iglesias que solamente se dedican a eso, a las señales, que cae polvo de oro. Y ahí va toda la gente allá a correr a que le caiga el polvo de oro, ¿verdad? Y no, fíjate que por acá el pastor que viene tiene una unción especial y que no sé qué. Y ahí van a buscar la unción del pastor. Y esa es una generación que demanda señales también. Y a veces nosotros como cristianos enseñamos a nuestras generaciones a buscar solamente la señal y no a buscar la palabra de Dios, que es realmente lo que va a cambiar nuestra vida. Lo único que va a cambiar nuestra vida es la palabra de Dios. Grábeselo bien. Es la que nos va a hacer madurar, es la que va a hacer que nuestra vida gire en un giro de 180 grados, de cambiar. Pero si no, estamos. Y sabes, es un compromiso, definitivamente. Hay que pagar un precio. Pero yo te animo a que lo hagamos, que seamos una generación diferente. Que no seas un cristiano de cada 8 días. Que no te conformes con lo que recibes. Busca. Hace unos días estaba enseñando al pastor a manejar un programa en la computadora. Un programa donde están ahí diferentes tipos de Biblias, están los diccionarios, ¿verdad? Que el Strong, que el Vine y todo ese tipo de programas. Y yo le estaba diciendo, le dije, no, mira, le picas aquí y aquí te da la definición en el griego y aquí está en el hebreo. Porque pues él es de libros, ¿verdad? El pastor es de libros, ¿no? Y diario que se pone a estudiar como 20 libros para sacar aquí y pasar un buen tiempo, ¿no? Y mi esposa me decía un día, me dice, oye, imagínate si con libros ahorita, Chuy, cómo se prepara y cómo está ahí metido. Ahora cuando él vea en la computadora así más sencillo, más fácil, estar abriendo y picándole y viendo los versículos y todo de manera de que pueda preparar, qué padre, ¿no? Se le va a facilitar el trabajo. Le dije, fíjate, yo le decía a Chuy después, le dije, ¿sabes? Yo no entiendo en estos tiempos a la gente que no estudia ni se prepara. Tenemos un instituto bíblico en el que no les cuesta ni un peso y no vienen. Tiene todas las herramientas para estudiar y no lo hace. Somos una generación que tiene que ser diferente, pero a veces caemos en una generación de mediocridad. Nos conformamos con lo que nos dan. Esa es una generación mediocre. Hay cantidad de herramientas, cantidad de libros buenísimos, libros que hablan de la palabra de Dios. Y sabe, tenemos que aprender a leer. Da mucha tristeza que México sea un país en donde estamos tipificados que ni un libro leemos al año, ni un libro. Eso habla mucho de las generaciones pasadas. En Estados Unidos, los niños desde pequeños se les comienza a inculcar el leer. Y a un niño en sus vacaciones no le cuesta trabajo pasarse sus vacaciones leyendo. Y va a la biblioteca y saca un libro y cuando termina el libro lo motivan regalándole un vale para una hamburguesa o para alguna situación. Entonces el niño se esfuerza por leer y recibir ese vale, ¿verdad? Y sabe, y aquí no. Tenemos que ser una generación que motive a las otras generaciones a ser diferentes. ¿Qué estamos haciendo tú y yo con la generación que nos toca vivir? ¿Estamos conformes? ¿Tú estás conforme con la generación que estamos viviendo? Yo creo que no. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer.
Hay que pagar un precio, pero tenemos que comenzar por caminar en el orden de Dios. Tenemos que romper con los esquemas del pasado y que Dios pueda decir de tu familia y de mi familia, familia justa y perfecta entre todas sus generaciones. Pero te voy a decir algo. Si no hacemos nada, no va a pasar nada. No te conformes con lo que recibes. Busca a Dios. Lee la Biblia. Ora. Estudia. Tenemos que ser una familia diferente y una generación diferente. Cierre sus ojos un momento. Señor, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana tarde, Señor. Gracias porque, Señor, sabemos que somos una generación, Señor, que ha sido diferente, Señor, porque hemos aprendido a conocer tu palabra, Señor. Pero no queremos conformarnos en conocerla. Queremos ser una generación que viva tu palabra, Señor. Una generación que tenga temor, Señor, cada día. Señor, habla a cada uno de nosotros, Señor, en nuestra vida. Cada uno pertenecemos a una familia, Señor. Cada uno pertenecemos a esta generación. Señor, danos la oportunidad a cada uno, Señor, de marcar la diferencia. No por vanagloria, no por buscar el éxito, sino para glorificar tu nombre, Señor. Que la gente pueda ver que desde que decidimos ser cristianos, nuestra vida ha sido transformada para bien. Que en nuestros trabajos la gente pueda darse cuenta, Señor, que no somos de una generación mediocre, sino de una generación que busca siempre lo mejor. Una generación que tiene como meta ser excelente en tus caminos, Señor. Una familia, Señor, que marque la diferencia como matrimonio, como padres, como hijos, Señor. Que la gente pueda ver que esa familia es distinta. Señor, yo te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí. Y yo te reto, hermano, en esta mañana. Si tú quieres ser una familia que pertenezca a una generación diferente, ponte de pie. Ponte de pie y levanta tus manos y dile al Señor, Señor, yo quiero ser una familia, Señor, que marque la diferencia. Yo quiero ser una familia, Señor, que en esta generación tú puedas encontrar, Señor, justos y perfectos dentro de ella, Señor. Una generación que día tras día, Señor, camine en el temor a ti, en obediencia a ti, Señor. No queremos ser del montón, Señor. No queremos ser una generación religiosa que ahora estoy aquí adentro sentado escuchando tu palabra y que afuera estoy emborrachándome, mintiendo, murmurando, haciendo cosas que van totalmente en contra de tu palabra, Señor. No queremos ser una generación inconforme que solamente se la pase hablando mal de aquel o de este, o inconforme renegando por esto o por aquello, Señor. Queremos aprender cada día, Señor, a ser una generación, a ser una familia como la que tú diseñaste en un principio, Señor. Una familia que camine en obediencia a ti, Señor. Levanta tus manos y dile al Señor, gracias, Señor, por ser la familia que soy, por pertenecer a esta generación, Señor, que marcará la diferencia cada día, Señor. Gracias por la vida de mi familia, Señor. Gracias por la vida de mi esposa, por la vida de mi esposo,
por la vida de mis hijos, por la vida de mis hermanos, por la vida de mis padres. Gracias, muchas gracias, Señor, porque sabemos que seremos una familia que vivirá diferente a las demás, Señor. Yo hago un compromiso contigo, Señor, de pagar el precio, de vivir diferente para ti y para mi familia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.